Bueno, pues sí, la verdad que agradecemos mucho la intervención, las palabras y el estar aquí. Y vamos a dar paso al siguiente punto del orden del día. Tenemos el compareciente Antonio Hernández Acosta, del Club Deportivo Sordos de Tenerife, a petición del Grupo Popular, que nos va a hablar sobre las dificultades de los clubes y deportistas sordos para acudir a las competiciones de élite. Tiene el compareciente un turno de 10 minutos para su exposición. Si quiere sentarse aquí ya. Ah, vale, perdón, cierto. Cierto, disculpa. Tiene la palabra. Buenos días a todos, a señoras, señores parlamentarios. Lo primero, agradecer a la diputada, la señora Luzardo. Muchas gracias por hacerme venir aquí, por invitarme a venir aquí. La verdad es que esta Comisión de Discapacidad es muy importante para darnos voz y me siento agradecido de que me hayan dado esta oportunidad. Soy presidente del Club de Sordos Tenerife. También, a su vez, soy trabajador social y trabajador social deportivo, y aparte de todo ello también deportista. Voy a intentar, porque es verdad que hay muchas dificultades, como comentaba la presidenta de la comisión, hay muchas dificultades para desplazarnos, en el caso de deportes, para personas sordas. Voy a intentar resumirlo todo, pero sí quiero dejar, cuando aclarar las diferentes terminologías en cuanto al deporte para sordos. Está el deporte para sordos y también el deporte inclusivo, deporte adaptado también, y entonces me gustaría también aprovechar mi comparecencia para explicar la diferencia, antes de meterme de lleno en ella. El Club Deportes para Sordos, tenemos, como el colectivo de personas sordas es un colectivo muy heterogéneo, tenemos personas sordas signantes, no signantes, hipoacúsicos, sordera profunda, sordera bilateral, pero sí es verdad que todas las personas sordas no hacemos distinción entre unos y otros. Lo común para todos es que tenemos esa necesidad de accesibilidad y de accesibilidad también a la comunicación. Muchas veces los políticos hablan de discapacidad auditiva, de discapacidad sensorial, se usan esos términos. A nosotros nos llamamos personas sordas, nada más. Y en nuestro club usamos esta terminología también, personas sordas. El club de deportes para sordos al que pertenezco, la mayoría somos usuarios de lengua de signos, pero hay algunos que son oralistas, hay personas con implante coclear, personas que son usuarios de audífonos también. Pero sí es verdad que estamos adaptando, esa diversidad no se ve afectada a la hora de realizar las prácticas deportivas. O sea, se ve la diversidad como se ve en otro tipo de discapacidad. En el caso del deporte no es ningún problema. Da igual que tengas sordera profunda, que tengas hipoacusia y que tengas el tipo de ayudas técnicas. La única barrera en la que nos encontramos son los prejuicios sociales, que a lo que nos enfrentamos siempre. Esa es la única barrera que tenemos a la hora de practicar el deporte. El deporte para sordos, les voy a explicar un poco cómo está estructurado, cómo su estructura. Tenemos a nivel mundial 4 países, está Europa, Asia, África y América. Ellos todos estos continentes tienen estructuras de deportes para sordos que engloban federaciones y asociaciones de deportes para sordos. A nivel estatal tenemos la Federación Española de Deportes para Sordos, y en Canarias no tenemos nada, no tenemos ninguna federación de deportes para sordos. En la isla de Tenerife sí tenemos la representación del club al que yo pertenezco, que es un club que representa a las personas sordas y se pueden integrar en diferentes prácticas deportivas. La idea nuestra es que cualquier persona sorda pueda ser parte del club, independientemente de la práctica deportiva, y que pueda también ser partícipe de competiciones deportivas a nivel nacional y a nivel europeo. Pero siempre nos encontramos con la misma problemática, que es el desplazamiento.
Nosotros, la comunidad sorda, somos una comunidad muy pequeña, pero ya si hablamos a nivel deportivo, somos más pequeños dentro de esta propia comunidad. Entonces, es importante que todas estas personas que quieren reunirse para ser parte de un equipo, para poder llevar a cabo esa práctica deportiva, tengan facilidad a la hora de desplazarse. Imagínense en un futuro que nosotros todavía es verdad que no hemos llegado a ello, pero estamos en proceso porque se puede conseguir. Estamos intentando buscar soluciones para poder competir a nivel europeo. La solución que pedimos al Gobierno de Canarias es un apoyo para impulsar este tipo de desplazamientos, para que podamos hacerlo. Una vez impulsado ya es mucho más fácil, porque a través de subvenciones específicas, a través de otro tipo de patrocinio se puede hacer, pero necesitamos este impulso. Ahora les voy a hablar del deporte inclusivo. Las personas sordas pueden competir a niveles de una persona oyente. He elegido ejemplos de personas sordas. Tenemos a Miha Supan, es un jugador de baloncesto profesional, es sordo profundo y es de Eslovenia. Hace poco, en el 2013, jugó la Liga Europea. En un equipo de baloncesto estuvo integrado. Fue la primera vez que una persona sorda jugaba con todos oyentes. Además, yo lo vi en la televisión y para mí fue impactante verlo. Es una persona sorda profunda. Hay otro también, Doug Healy, es otro deportista, es un tenista sordo profesional, además, de Corea del Sur. Y ahora mismo está en la Liga ATP con el resto de jugadores oyentes, con Nadal, está totalmente integrado y es una persona sorda profunda. También aquí en España tenemos a Eunate Arraiza, es una jugadora de fútbol que juega en Primera División Femenina en el equipo del Atlético de Bilbao. O sea, es una persona sorda. Esto le he traído aquí ejemplos. En Tenerife tenemos también a Raúl Máximo del Castillo, es un ciclista profesional de aquí de la isla de Tenerife, es sordo profundo y es campeón insular del Cabildo de Tenerife, de esta isla, y es una persona sorda que ha competido con personas oyentes. Y también, hablando de Canarias, de jugadores canarios, pues hay muchos más ejemplos. O sea, sí es verdad que he seleccionado algunos de ellos. En el 2016, todos saben que se celebraron los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de Juegos Olímpicos para personas oyentes. Saben que se celebró en Brasil. Habían personas sordas que participaron con las personas oyentes. Habían pocas, si hablamos en proporción. Pero ¿qué pasa? Que son invisibles para la sociedad. No puedes distinguir si un deportista en unos Juegos Olímpicos es una persona sorda o es una persona oyente. No hay nada que distinga que es una persona sorda. Esto sí me gusta explicarlo para que lo sepan también. Están los Juegos Olímpicos por un lado, también están los Juegos Paralímpicos por otro lado. Pero en esos Juegos Paralímpicos donde hay personas con diferentes discapacidades, no están integradas las personas sordas. No pueden participar las personas sordas. Para las personas sordas hay unos Juegos Olímpicos especiales, es un Juegos Olímpicos para las personas sordas, donde todas las personas sordas pues compiten allí. Pero sí es verdad que muchos están integrados en las Olimpiadas para personas oyentes. Así que este dato es llamativo. Voy a intentarles explicar la diferencia entre deporte adaptado y deporte inclusivo, porque son cosas muy diferentes. El deporte adaptado es cuando se hacen algunas adaptaciones técnicas en cualquier práctica deportiva. Pues es un grupo de personas con una discapacidad común que compiten. Estamos hablando de discapacidad visual, pues que quieren jugar al fútbol, pues tienen un tipo de adaptación, como no ven al portero, no ven dónde está, no ven si se marca un gol, si pueden hacerlo o no. El balón tiene una adaptación sonora para saber dónde está. Entonces, esto estamos hablando de deporte adaptado. Saben, gracias al sonido del balón, pues saben dónde está, pueden marcar gol y pueden jugar. Pero para las personas sordas no tenemos este tipo de adaptación, no necesitamos este tipo de adaptación. La única diferencia para nosotros, la única adaptación que necesitamos en toda práctica deportiva es la comunicación. Es derribar esa barrera de comunicación. Cuando hablamos, y eso, ahí ya entraríamos en el deporte inclusivo.
Nosotros necesitaríamos solamente adaptación en el arbitraje. No tiene que cambiar absolutamente nada. Adaptación en el arbitraje nada más. Y se puede hacer de dos formas. Una parte táctil y otra parte visual. Visual o luminosa, nada más. Esa sería nuestra única necesidad de adaptación. La natación, por ejemplo, es una adaptación táctil. Cuando una persona tiene que salir, pues se le toca en el hombro y ya está. Es que no necesita nada más y después ya se le deja libremente y se acabó. En el caso del fútbol, por ejemplo, con avisos luminosos visuales hechos para que se pueda adaptar y estar con el arbitraje, con eso estaría resuelta la parte nuestra de deporte inclusivo. El deporte inclusivo y el deporte para personas sordas necesitamos un impulso para que esto se pueda hacer a cabo. Lo que se puede hacer es diseñar un modelo de deporte inclusivo donde estén integradas las personas sordas. Está el caso de Javier Soto, es un atleta profesional, es una persona sorda también, y presentó el primer doctorado para sobre deporte para personas sordas en España. Es un investigador y está dentro en el Centro de Estudios de Deportes Inclusivos a nivel nacional. Yo he contactado con él, hemos hablado y él hace este tipo de análisis para las adaptaciones en los deportes. También a través del Plan Insular de Deporte Adaptado del Cabildo, el PIDA, el Cabildo de Tenerife, hace un mes también, yo mismo, como trabajador social, junto con otro compañero, trabajador social, Jorge, que es una persona oyente, que era con la que he trabajado desde hace mucho tiempo, hicimos una exposición en centros ocupacionales deportivos y también de monitores y también en ciclos superiores, donde explicamos cuál es la diferencia entre deporte inclusivo y las cosas que hace falta para que las personas sordas puedan estar integrados en las prácticas deportivas. Así que lo importante es que empezar nosotros a comentar nuestras ideas para que vaya siendo consciente todos estos nuevos profesionales de las adaptaciones que tienen que hacer, de la necesidad que tienen los colectivos especiales, en nuestro caso, para atender las necesidades en las prácticas deportivas. Tenemos la Ley Nacional 10/1990 del 15 de octubre del deporte y la Ley Canaria 8/1997 del deporte también. Y los dos lo que tienen en común es que hay que fomentar el deporte para las personas con discapacidad, para hacer deportes íntegros para ellos, completamente accesibles. Nosotros aplaudimos estas leyes, es verdad que están, pero lo que sí nos preocupa, y nos preocupa también en nuestro club, es que hace falta aplicarlas, hace falta hacer proyectos específicos para que estas leyes se cumplan. Supongo que todos conocerán el equipo del Tacuense, es un club de fútbol importante aquí. Estamos colaborando estrechamente con ellos para crear un equipo de fútbol inclusivo, donde personas sordas y personas oyentes, chicos sordos, chicos oyentes, puedan participar y estar en la liga en segunda regional aquí en Tenerife. Estamos empezando nosotros solos a impulsar este tipo de iniciativas. Nosotros lo único que estamos haciendo es ayudarles ahora mismo para ver qué se puede hacer para que este equipo sea inclusivo, cómo se tienen que adaptar, cómo se adapta el arbitraje. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, intentando pues darle consejos, aconsejar para que esto se pueda llevar a cabo. Está la Federación Canaria de Fútbol, con la que también estamos explicándoles un poco cómo para que ellos se den cuenta de que un equipo inclusivo puede estar integrado en competiciones también y en ligas regionales. Lo que hay que estudiar es cómo se hacen las adaptaciones en el arbitraje. También hemos ido a los grados superiores y grados medios de deporte, los ciclos formativos, para explicarles cómo se puede hacer prácticas deportivas inclusivas, para que ellos se den cuenta también que no hay límites a la hora de hacer deporte inclusivo y que todo se puede llevar a cabo gracias a adaptaciones, como les comentaba, en el arbitraje, por ejemplo. La única diferencia, les repito, es la comunicación. Nosotros necesitamos que se derriben esas barreras de comunicación, nada más. Y como ejemplo está el equipo que antes le comentaba del Tacuense. Cuando se haga eso va a ser la base y a partir de ahí vamos a darnos cuenta de que es importante para las personas sordas estar incluidas en prácticas deportivas y que es necesario y se puede hacer.
Es importante también, estuvo en esta comisión de discapacidad el presidente de FASICAM, estuvo ya compareciendo aquí, de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias, y él explicó con detalle todo lo que tiene que ver en la lengua de signos y su legislación. Y yo sí les pido, por favor, que es importante que también en el Estatuto de Autonomía de Canarias se incluya la lengua de signos. Porque una vez incluida la lengua de signos y una vez darle la importancia que tiene, a partir de ahí, todas las prácticas que tengan que ver con la lengua de signos, incluido el deporte para personas sordas, pues se llevarán mucho más fácilmente. Es importante que sepan la diferencia, como les comentaba. Yo creo que les ha quedado claro la diferencia entre deporte adaptado y deporte inclusivo, y por eso vengo aquí para pedirles su apoyo para que la Ley Canaria de Deporte también incluya la lengua de signos y este tipo de deportes inclusivos, tomando como ejemplo el equipo el tacuense, que ya es el primer equipo en Canarias que va a ser un equipo inclusivo, y a partir de ahí empecemos a borrar prejuicios sociales que tenemos con las personas sordas y con las prácticas deportivas, y que vean que se puede hacer, que es una realidad, y a partir de ahí también que en otros deportes se vayan haciendo inclusivos también. En cuanto al deporte inclusivo, también que tiene que estar incluida en la Ley Canaria del Deporte, y también hablar, que ya hemos hablado en otros temas, en otras comparecencias, de la educación inclusiva, la importancia que tiene la educación inclusiva. Es importante recalcar la importancia que tiene la educación inclusiva, el deporte inclusivo para las personas sordas. También dotar de ayudas económicas especiales para el deporte inclusivo. Primero, a través de la formación, de la sensibilidad, de promover el desarrollo de las personas sordas, porque ayuda también a su desarrollo estar en prácticas deportivas. Ya para finalizar, y en resumen, nosotros llevamos tiempo elaborando un proyecto que hemos presentado al Ayuntamiento de La Laguna, hemos presentado al Cabildo de Tenerife. Es un proyecto que todavía no tenemos subvención, no ha sido aprobada, pero es una intervención social comunitaria para actividades físico-deportivas específicas para personas sordas, pero siempre pasando por ser actividades inclusivas. Es un proyecto que he realizado yo mismo también, y como trabajador social junto con mi compañero Jorge, que la verdad es que lo hemos hecho sin cobrar nada. Hemos esforzado mucho para tener unos resultados, para poder dar ejemplo y que esto siga, que al final nuestro último objetivo es desarrollar, que las personas sordas también puedan desarrollarse a otros niveles. El Consejo Superior de Deporte lleva también a cabo el A+D cuando hablamos de personas con discapacidad y el deporte. Y dice claramente que hay que promover el desarrollo de las prácticas y actividades físicas deportivas para las personas con discapacidad. Y no solo en sus entornos más inmediatos, haciendo sus entornos inclusivos, sino también en su entorno familiar, en su entorno social. El proyecto que nosotros queremos crear, que queremos poner a cabo, recoge todas estas premisas. Es importante que las personas sordas se sientan también incluidos, y la práctica deportiva incluye también, para vernos como personas que podemos llevar una vida independiente, una vida normal, pero que también podemos acceder a todo lo que pueden acceder las personas oyentes. Y eso una parte de eso también pasa por el deporte inclusivo. Yo creo que es importante que, añadiendo el deporte inclusivo en las nuevas leyes de deportes canarios, se empiecen a dar los primeros pasos para... Además, será la primera comunidad autónoma que lo lleva a cabo, y encima en la isla de Tenerife también, con lo cual será un orgullo también para nosotros, desde esta comunidad, ser ejemplo para el resto de España. Por mi parte, yo creo que nada más. Espero haberles aclarado y muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Tiene el turno de palabra ahora los grupos parlamentarios. Comenzamos por el grupo de Podemos, el señor Denis, por tiempo de 3 minutos. Sí, gracias, señora presidenta.
señor exponente. Bueno, la verdad que también esta comparecencia, la verdad que aprende uno, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que los deportistas sordos no participaban en las Olimpiadas Paralímpicas, pensé, ¿no? Que estaban en las Olimpiadas Paralímpicas, por ejemplo, es un desconocimiento que hay al respecto, ¿no? ¿Sabes? No lo tenía yo eso en mi memoria. Y además me doy cuenta, tanto por la exposición del señor Hernández, como también anteriormente con el señor León, que sí hay problemas de las instituciones de falta de sensibilidad política, pero también es un problema cultural que tenemos, de que no terminamos nosotros de asimilar, ¿no? Algo tan fundamental como es la igualdad, ¿no? Y que con escasos medios, simplemente con tener en cuenta ese tipo de dinámicas o problemáticas específicas, se podrían solucionar un montón de cosas, ¿no? Y no tendría por qué estar hasta la gente, pues, atravesando los calvarios, marginaciones, ¿no? O no accediendo a lo que, en fin, otras personas podemos acceder, por ejemplo, en el caso del deporte. Entonces, es un problema político, efectivamente, un problema presupuestario, pero también un problema de sensibilidad de nuestra cultura, ¿no? Es una cultura bastante marginal, que margina, ¿no?, determinadas situaciones que no entendemos normalizadas. Y yo creo que con poco esfuerzo se puede tender hacia esa normalización. Usted dijo hace un momento respecto al Estatuto de Autonomía, ¿no? Nosotros, me lo anunciaba mi compañera, hemos introducido una enmienda, ¿no?, a la modificación del Estatuto de Autonomía sobre la incorporación del lenguaje de signos. Me parece algo tan básico y algo que podría solucionar un montón de problemas. Imagino que será una enmienda que apoyarán, creo que todos los grupos políticos, porque es verdad que en este campo hay un consenso, ¿no?, y una sensibilidad bastante extendida. Sobre los problemas ya más de índole, ustedes planteaban de apoyo al desplazamiento. Yo les tengo que decir que no solamente, digamos, el deporte para sordos, ¿no?, el deporte la problemática que tienen las personas sordas, sino que en general los deportes minoritarios están bastante excluidos de las grandes políticas y de la grande financiación. Los deportes que no sean el fútbol, ¿no?, que no sean un deporte, ¿no?, que, digamos, ofrezcan un espectáculo masivo, los deportes masivos están bastante excluidos de las ayudas, ¿no? Y todas las personas tienen bastantes problemas, ¿no?, respecto a este tipo de desplazamiento. Yo quería saber si ustedes tienen una cuantía concreta de cuál es la ayuda de las instituciones o qué es lo que se recibe. Usted en la comparecencia, el título era para acudir a las competiciones de élite. Me gustaría saber también qué tipo de competiciones son esas, ¿no?, qué tipo de deporte y cuáles son las cuantías, ¿no? Luego, me imagino que también ustedes habrán tocado las puertas de los patrocinadores. No sé yo tampoco en este sentido, si los patrocinadores también presentan problemas del tipo Debe ir concluyendo, señor Denis. Si presentan también problemas específicos, ¿no?, a la hora de apoyar este tipo de deporte. Me gustaría saber en qué. Luego, si las federaciones están atendiendo la petición de ustedes de diseñar ese tipo de programas específicos para sus problemáticas, me gustaría saber en qué estado está. Y en definitiva, bueno, ya que se acaba el tiempo, lo que sí quería decirles es que creo que hay una sensibilidad y un consenso sobre todo este tipo de problemas, y es una desgracia que las ONG, efectivamente, como decía el señor León anteriormente, se tengan que también convertir en los que solucionan los problemas, ¿no? Me parece que tendrían que tener otro papel, ¿no?, de, digamos, llamar la atención sobre el problema, pero efectivamente la solución no se puede usted convertir en una empresa cuando tiene que ser parte de las instituciones, ¿no? En ese sentido, me parece, les agradezco el trabajo que hacen y espero que, dado que existe un consenso, modificamos, ¿no?, esa parte de la cultura que a veces nos impide que las cosas sean todas absolutamente normales, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra ahora el Grupo Popular. Señora diputada. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, quiero empezar felicitando a Juan José y Antonio, porque para mí yo creo que son unos valientes. Han dicho otros compañeros que hoy hemos aprendido muchas cosas, pero bueno, creo que hay que felicitarlos por el trabajo que hacen, en un caso por una reivindicación personal, ¿no?, en el caso de Antonio, y Juan José pues porque lucha porque es su hijo, y entiendo que es representación de muchísima gente, pues José de una plena inclusión, ¿no?, que es no, al final lo que viene a decirnos es que quizás sean ustedes los que deberían muchas veces estar en este lado, ¿no?, porque nos sentimos frustrados de que no seamos capaces de responder a vuestras demandas.
Bueno, Antonio ha explicado muy bien, en representación del Club de Deportistas Sordos de Tenerife, yo creo que cuál es la problemática que ellos tienen para desarrollarse como deportistas, ¿no? Reconozco que cuando ya hace pues algunas semanas nos reunimos con ellos, aún les sigo dando vueltas a lo que el deporte es capaz de conseguir en las personas, ¿no? Yo creo que Antonio es un claro ejemplo de ello. Y es que supone para estos chicos y chicas una auténtica herramienta y una pasión, ¿no?, por la que luchan y batallan cada día, porque como bien dicen ellos, el obstáculo no es la sordera, el obstáculo es el prejuicio social, ¿no? Yo creo que la palabra más importante de la comisión de hoy y de estas dos importantes comparecencias es la inclusión, ¿no? Porque creo que con esa palabra se soluciona, creo que la mayor parte de sus problemas. Hay varios aspectos importantes y que competen a este Parlamento. Yo creo que uno es la diferencia que, como él ha explicado, que hay entre deporte adaptado y deporte inclusivo. Y además, yo creo que tenemos la herramienta ahora mismo más potente que tiene el deporte en este caso, que es la Ley Canaria del Deporte, la nueva ley que ha salido y que ya pues empieza en algún sentido a hacer aguas, ¿no? Ya partimos de la base de que pues se ha olvidado de alguna manera de ese concepto tan importante para ellos como es deporte inclusivo y en el que tenemos que trabajar todos los grupos pues para que así sea. Y también el establecer unas ayudas económicas especiales y diferenciadas con el objeto de sensibilizar, de formar y de fomentar el deporte inclusivo. Creo que está muy bien que sea invisible para el espectador. Yo creo que si yo fuera a ver un partido de fútbol y viera a Antonio jugando, creo que es positivo no saber que Antonio es sordo. Es súper positivo porque eso es inclusión. Pero para quien no puede ser invisible es para el responsable de que Antonio esté jugando ahí al fútbol, ¿no?, que es la federación, el equipo o los políticos, pues también responsables de que ese equipo goce de todas las garantías. Yo quería plantearle a Antonio, ya que está aquí, aprovecharlo y plantearle dos cuestiones que creo que son muy importantes que conozcamos, ¿no? Una, cada año el Gobierno de Canarias pues propone una serie de convocatorias de subvenciones para el desplazamiento de todos los deportistas, como han dicho aquí. Y yo le pregunto, ¿el colectivo de personas sordas considera que debe entrar en esa convocatoria para o sea, que sin embargo tienen que tener una convocatoria para colectivos con discapacidad o una convocatoria incluso propia para deportistas sordos? Yo creo que es importante porque, claro, a lo mejor su desplazamiento requiere de una cuantía diferenciada, ¿no? Pues nos gustaría saber su opinión. También saber, hablaba del primer equipo inclusivo del Tacuense, y no puedo hacer otra cosa que felicitarlos por la iniciativa y la perseverancia para conseguirlo, ¿no? Yo entiendo que la financiación es vital para este tipo de proyectos y no creo que debería ser apoyado por el gobierno autónomo. ¿Cómo podría ser esa ayuda? O sea, ¿cómo cree usted que ese primer proyecto pionero debería gozar de ayudas de las instituciones, y en este caso que es el que nos compete a nosotros del Gobierno de Canarias? Y con el fin de sensibilizar a la sociedad y dar la formación necesaria, tanto a árbitros, a entrenadores, monitores, ¿no se debería crear un programa específico quizás de apoyo para cumplir con este fin? Porque al final de lo que estamos hablando es de que simplemente con que un árbitro esté formado y que pueda ir a arbitrar, sí, acabo, Presidenta, a un partido de fútbol, pues podríamos solucionar en este caso concreto este tipo de problemas. Así que nada más, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que cada colectivo necesita una estrategia específica. En este caso, yo creo que estamos muy cerca porque es muy fácil conseguir que los deportistas sordos en Canarias pues gocen de una mejor situación de la que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene el turno de palabra ahora el Grupo Socialista, la señora Rodríguez, por tiempo de 3 minutos. Gracias, Presidenta. Igual que el resto de grupos, darle las gracias a don Antonio Hernández por la exposición y desde luego que aprendemos, y en estos casos mucho más se nos visibiliza esa realidad tan difícil que tienen. Desde luego que su intervención deja patente las debilidades que tiene el deporte, tanto el adaptado como el inclusivo, pero además dejando claro que es completamente distinto en esta comunidad autónoma las debilidades que tiene. Desde el Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes de esta realidad y le hemos planteado a la consejera de Deportes algunas cuestiones a lo largo de esta legislatura ya, tanto en comisión como en pleno. Pero realmente pues no hay respuestas. Sabemos que o entendemos que el deporte
ayuda a una sociedad más igualitaria, pero además hay que trabajarlo y hay que impulsarlo desde la administración pública. Desde luego que desde las asociaciones de vecinos, desde educación, ese cambio social debe ser también trabajado e impulsado por la administración, por los gobiernos en los distintos ámbitos. Porque además invertimos en salud, invertimos en calidad de vida. Preguntarle también, señor Hernández, la consejería tiene claro lo que usted acaba de exponer. ¿Qué siente usted? Quiere decir, ¿tiene la percepción de que el gobierno de Canarias, en este caso la consejería, el área de deportes o las distintas administraciones, también los cabildos y los ayuntamientos, tienen claro la diferencia entre deporte inclusivo y deporte adaptado? ¿Existe a nivel de la comunidad autónoma una programación, una planificación de actuaciones para ayudar, o sea, no actuaciones puntuales en un momento dado o en un deporte determinado, sino en Canarias una visión de la necesidad de ese deporte inclusivo, de esas actuaciones que permitan tener un deporte inclusivo? Como digo, bueno, la ley de deporte tan recientemente aprobada, pero trabajaremos para incluir modificaciones. Las leyes se pueden modificar, por tanto, no está aprobada aún, perdón, no, está el borrador. Trabajaremos para mejorar o incluir lo que estábamos planteando, lo que ustedes están planteando aquí. Y, como digo, trabajaremos planteando en el Parlamento las modificaciones a ese borrador o cualquier otra que sea necesaria para conseguir ese objetivo de cambiar la conciencia social y la realidad, y desde luego desde la administración competente que se tomen todas las medidas y se hagan todos los esfuerzos que sean necesarios. Y volvemos casi que a lo mismo que en la intervención anterior, al presupuesto, a la dotación económica que permita tener las herramientas necesarias, sea de personal, de medios en los traslados fuera de las islas, para que no haya esa desigualdad o esa exclusión en el ámbito del deporte también. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora el turno de palabra el Grupo Nacionalista Canario, el señor Piti. Gracias, señora presidenta. Salud, señorías. Es un placer y es una gran alegría tenerlo entre nosotros en esta comisión, señor Hernández Acosta. Quiero decirle en primer lugar que soy desde siempre un hombre del deporte, que ejercí la comunicación deportiva en Televisión Española y Televisión Canaria durante más de 30 años de mi vida, que he tenido el honor de integrar operativos en los Juegos Olímpicos de Seúl, de Barcelona y en otros tantos acontecimientos internacionales, que he pasado muchas horas en el terreno de la lucha canaria, que en ese tránsito he conocido grandes atletas, que me siento amigo y adepto de todos los deportistas sin excepción, de los que sufren para alcanzar el podio y ganan, y también de los que creen perder y ganan realmente una enseñanza espiritual que les ayuda en su actividad personal, en su quehacer profesional, incluso de por vida. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado, meditó el Mahatma Gandhi. Un esfuerzo total es una victoria completa, concluyó el pensador hinduista. Quiero que sepa, señor Hernández, que en nuestro grupo parlamentario, en el Grupo Parlamentario Nacionalista, en el Gobierno, sentimos una gran devoción por los deportistas y especial fascinación por deportistas como ustedes, que no solo enfrentan la dureza de la competición, sino que además rivalizan con sus propias circunstancias. Siento gran emoción cuando disfruto el honor de hablar ahora con usted, don Antonio, aquí, porque representa un colectivo, el Club Deportivo Sordos de Tenerife, que nos ofrece un extraordinario ejemplo de superación. Son muchos los personajes de todos los tiempos que, pese a su sordera, han alcanzado la celebridad y han conseguido grandes logros personales. Thomas Edison, Goya, Beethoven. También encontramos en el deporte grandes héroes del silencio. El primer jugador sordo de la NBA, Lane Sarrell, en los Cavaliers de Cleveland, y el atleta Terence Parkin, que obtuvo medalla de plata en los 200 metros braza de natación en los Juegos Olímpicos de Sydney. Y, como ha citado usted, Miha Supan, del Club Olimpia Eslovenia, que disputó
la Euroliga de baloncesto. En nuestro grupo parlamentario, en el Grupo Parlamentario Nacionalista y en el Gobierno, somos conscientes de las dificultades que sufren ustedes para acudir a las competiciones de élite, por lo que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes reserva ayuda a los proyectos deportivos y colectivos de atención especial, y por lo que además hemos puesto en marcha un plan para el deporte adaptado. Nos consta además que tienen ustedes una reunión habitual con el director general de deportes, José Francisco Pérez, el que recibe la debida atención y el debido cariño. Pero está claro que debemos mejorar sus condiciones, y al margen de estas vías debemos buscar apoyos en el futuro Plan Integral de Atención a la Discapacidad y en la propia Ley Canaria del Deporte, como usted ha sugerido, y ha sugerido muy bien. Termino. El docente de Psiquiatría y Economía, Joe Reiman, uno de los grandes pioneros del neuromarketing, escribió: lo que aprendí es que esos atletas, los deportistas adaptados, no son discapacitados, son supercapacitados. Esos son ustedes, supercapacitados, y por eso hoy en esta comisión le expreso en nombre de nuestro grupo, don Antonio, nuestro cariño y nuestro respeto. Muchas gracias, señor diputado. Pues tiene ahora el turno de palabra el compareciente para contestar a todas las preguntas que le han producido. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias a todos. La verdad es que escuchándolos también me han hecho sentir emoción, y quizás la última intervención ha sido muy emotiva, porque conoce mucho el deporte en Canarias, también el Grupo Socialista, todos los grupos en general. Quiero ser breve y hablarles un poco de mi experiencia de superación. Estamos hablando, es como si fuera, yo siempre lo comparo con una película de guerra, de guerra Pacífico. No sé si conocen la película. El Guerrero Pacífico, perdón. Pues es exactamente igual. Yo lo veo como mi vida desde que nací, y de todos los hechos que recuerdo. Si empezamos a hablar del ámbito educativo, de mi experiencia en el ámbito educativo y también en otros ámbitos. Para mí lo más complicado ha sido el ámbito educativo. Para mí, esa etapa fue la más complicada. La más complicada. En el ámbito deportivo, quizás la menos complicada. Pero sí es verdad que veo que todavía a nivel social hay muchos prejuicios, y eso es una parte que tenemos que cambiar. Pero el concepto a nivel educativo de las personas sordas tiene que cambiar. La metodología educativa en cuanto a personas sordas tiene que cambiar, porque es que es la base de todo. Yo nací sordo, soy sordo de nacimiento. Cuando yo empecé a estudiar no había recursos en colegios para los niños sordos, con lo cual iba a clase y no me enteraba absolutamente de nada. Estaba 6 horas en la clase todos los días y no me enteraba de nada. No aprendí lectoescritura en igualdad de condiciones que el resto del alumnado. Yo conocí el Club Deportivo Tacuense desde que tenía 7 años y siempre quise formar parte del Club Deportivo Tacuense. Me gustaba y cuando empecé a jugar con ellos yo no me sentía diferente, para nada. No me sentía ni discriminado ni mucho menos. La única diferencia que tenía con el resto de niños es que no oía. Pero jugaba con ellos y no me sentía discriminado. Un día mi padre me enseñó un periódico y hablaba del número de los goleadores, ¿no? Y hablaba de los niños que había, según las categorías, estamos hablando de la categoría Levín, de la isla de Tenerife. Y yo estaba en el 4º puesto de los máximos goleadores. Y me sorprendí, porque, bueno, él estaba sorprendido y yo no estaba sorprendido. ¿Por qué? Porque yo pensé, bueno, pues se pensará que los sordos somos torpes, que no podemos jugar al fútbol. Yo creo que era. Entonces cuando mi padre me enseñó el periódico, yo no me sentí diferente, no me sentí para nada. El sufrimiento que tenía yo venía de la educación
Todos los prejuicios negativos estaban en la educación, como explicó el anterior compareciente. O sea, el sufrimiento para mí, el peor sufrimiento en mi vida ha sido en el ámbito educativo. En el ámbito deportivo yo nunca me vi diferente. Y gracias al deporte, he conseguido no verme diferente muchas veces. Voy a ir respondiendo a las preguntas una a una. En cuanto al desplazamiento y las cuantías del desplazamiento, es verdad que hay convocatorias de subvenciones para cubrir el desplazamiento, convocatorias que lanza el Gobierno de Canarias, pero solo cubre el desplazamiento aéreo, no desplazamiento interno, y eso también es un problema para nosotros. Las cuantías, es verdad que los gastos que puede tener una persona de avión, estamos hablando pues de 95 euros. Si a lo mejor cubre 70, el 80%, pero no cubre la totalidad del desplazamiento. O sea, vamos, estamos en igualdad de condiciones que el resto de clubes o personas que piden subvención. Pero es que hay más gastos derivados aparte de eso. Y nosotros nos tenemos que buscar la vida para pagar eso. Y normalmente siempre son de nuestro bolsillo o buscar alguna empresa, algún patrocinador que nos pueda echar una mano, pero muchas veces tampoco cubre el 100% de los gastos que derivados de los desplazamientos. O algunas veces sí lo cubre, otras veces no, pero no es nada fijo, no tenemos nada fijo ni nada asegurado. Para nosotros es una dificultad también. Entonces, cuando preguntaba y haciendo también, hablamos de la Ley Canaria del Deporte, que dice que promociona, bueno, antes estábamos hablando que proporciona que un porcentaje, aumentar la baremación, el porcentaje de atención a mujeres, ¿no? Que subiera, lo estábamos hablando, se estaba hablando antes en la antigua comparecencia, nosotros también pedimos. Y la ley lo dice también, pero del desplazamiento no se ha hablado nunca de aumentar el porcentaje y no entendemos tampoco por qué, porque es importante aumentar este porcentaje también para promover las prácticas deportivas también. Otro problema, las subvenciones siempre se hacen a toro pasado. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer ese gasto y después nos lo devuelven. Pero es que encontramos con la misma dificultad, es que no tenemos esos recursos para poder hacer gastos ni siquiera previos. O sea, lo bueno sería contar con las subvenciones antes, que es cuando las necesitamos. La pregunta del grupo que me hiciste, a ver si te entendí bien, hablabas de presentar proyectos a las federaciones. No entendí a qué te refieres, a qué federaciones, no entendí bien a qué te quieres referir. ¿Me puedes explicar un poquito? Vale, ahora lo entiendo. A ver, antes expliqué que este proyecto es un proyecto que realicé con un compañero, que es un proyecto de intervención deportiva. Claro, una vez si se aprueba este proyecto lo podemos llevar a cabo, pero sí es verdad que siempre nos hablan de los recursos, de que son recursos muy limitados. Nosotros en nuestro caso también tenemos recursos limitados porque no podemos dedicarnos el 100% de nuestro tiempo a hacer algo de manera voluntaria. Es verdad que hemos hecho muchos contactos, hemos contactado con sobre todo más a nivel de fútbol, porque quizás es donde más están participando ahora las personas sordas. Hay otros deportes que no se conocen mucho, sabes que el fútbol es más conocido, y buscamos también deportes que tengan mucho más recursos para empezar. Pero es verdad que es mucho trabajo, eso lleva mucho trabajo detrás y no tenemos recursos. Sabemos que hay federaciones, pero el problema es que si no podemos ni siquiera llevar a cabo el proyecto, desarrollarlo para dar el primer paso, el primer paso para nosotros va a ser el tacuense. Si esto lo conseguimos, yo creo que va a ser mucho más fácil después, poniéndolo como ejemplo de que se puede llevar a cabo el deporte inclusivo, va a ser mucho más fácil que otros clubes tomen ejemplo y no hace falta ir a reuniones, no hace falta explicar, porque ya tenemos ese ejemplo y con el ejemplo es suficiente. Así que por eso nosotros pedimos insistentemente el apoyo del Gobierno de Canarias, porque solo nos hace falta el impulso para llevar a cabo este proyecto y después a partir de ahí podemos ir más solos.
Es verdad que la Consejería de Deportes, de momento no hemos contactado, pero sí es verdad que sí hemos contactado con el director general de Deportes del Gobierno de Canarias. Ya hemos llevado a cabo reuniones con esta dirección y sí ha reconocido que quiere hacer algo, que quiere hacer algo y que hay que pensar la manera de llevarlo a cabo. También tiene una idea él y quiere realizarla, pero es hacer un proyecto, ver cómo se puede hacer un proyecto para que las personas con discapacidad, hablando de discapacidad en general, las personas que no se queden en su casa, que salgan a practicar deporte, que puedan estar integrados también. Es una manera también de apartar a las personas con discapacidad de quedarse encerrados en sus casas también, que puedan ser partícipes de todas esas prácticas deportivas que a lo mejor a lo que nosotros sí podemos llegar, a las que las personas oyentes sí pueden llegar. Pero sí es verdad que falta conocer mucho más, desarrollar mucho más estos proyectos. Pero sí nos ha planteado esa idea que tiene. Hemos hablado de la ley. Hay que aclarar los conceptos que se tienen que poner en la ley. Y para eso nosotros también hemos trabajado. Es importante reunirse con los grupos parlamentarios, que nosotros ya lo hemos hecho, reunirse con los representantes de las personas con discapacidad y estudiar todas las investigaciones que se han llevado a cabo para el deporte inclusivo, con la Federación Española de Deportes, para sordos, recoger todos esos conceptos, recoger todas esas ideas para poder integrarlos de manera efectiva en una ley canaria para deportes. Para deportistas sordos también. Promover, y lo importante es que para todo ello necesitamos el apoyo del Gobierno. Es que hay muchas cosas y la verdad es que no quiero alargarme mucho, voy a intentar responderlo todo a la vez. Y si me falta algo porque no lo he apuntado, pues que me lo recuerden. En el deporte para sordos, si hablamos de competiciones, de fútbol, por ejemplo, si yo juego, a mí no se nota que estoy jugando y es un deporte, se puede hacer un deporte inclusivo. Pero sí es verdad que hace falta adaptaciones a nivel de arbitraje. Y no quiere decir que todos los árbitros aprendan lengua de signos. No quiere decir para nada eso. Hay que hacer unas adaptaciones que son mínimas y hay que saber cómo hacer esas adaptaciones. Justo ayer me reuní con la comisión de arbitraje de aquí de Tenerife, tuvimos una reunión y fue 2 horas, estuvimos hablando de cómo hacer esas adaptaciones, de cómo implementar a nivel técnico ese tipo de adaptaciones. Ellos nunca habían tenido una reunión con un club de personas sordas, con lo cual no sabían cómo se podía hacer. Y la idea es continuar con este tipo de reuniones para que se pueda hacer algo. Eso es un trabajo que estamos haciendo. En cuanto a los entrenadores también, deportivos, algo de lengua de signos sí les hace falta, pero la base nada más. Y eso es la base comunicativa para derribar esas barreras que les hace falta a las personas sordas. Pero eso se puede conseguir gracias al apoyo del Gobierno también, si hay subvenciones específicas para poder promover este tipo de prácticas deportivas. Entonces, lo que necesitamos nosotros básicamente es apoyo, nada más. Lo que nos falta son subvenciones para poder llevar adelante el equipo, el tacuense, y llevar adelante también todo este tipo de iniciativas. Hay empresas privadas, hay patrocinadores, si es verdad, y también está la Federación de Fútbol de Tenerife, que también podemos contar con su apoyo, estamos buscando la manera de colaborar con ellos, pero aún así faltan apoyos. Sería interesante contactar con la Dirección General de Deporte, el Gobierno de Canarias, porque ellos son sabedores de este tema, de nuestro proyecto, pero tenemos que valorar cómo hacerlo, valorar cómo podemos solucionar todas estas lagunas que tenemos en cuanto a financiación. No sé si he contestado a todos, espero que sí. Están todas las preguntas contestadas, ¿no? Bueno, pues nuevamente agradecerle